Hola chicos del sexto básico, soy la profesora Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos hablando de las grandes diferencias que existen entre la música docta y la música popular, ¿cierto? Te recuerdo que en nuestra clase anterior te mostré un cuadro comparativo en donde fuimos diferenciando algunos rasgos, ¿cierto? Pero hoy, más que hacer diferencias, nos vamos a centrar de lleno en lo que es la música docta, específicamente en lo que son sus instrumentos. La verdad, más que las formas musicales, más que el ritmo, la escritura y todas esas cosas, los recursos que más nos ayudan a provocar grandes diferencias entre una forma musical y otra son los instrumentos musicales. Bien, la música docta, como todo estilo musical, tiene sus propios instrumentos, ¿cierto? O sea, son instrumentos que jamás se le habrían ocurrido, no sé, a un cantante de rock o un cantante de pop, ¿verdad? Responden también a la época en la que fueron creados, ¿cierto? Porque antiguamente era impensado, no sé, imaginarse una guitarra eléctrica, una batería o esas clases de cosas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a definir los instrumentos de la música docta y con esto nos va a empezar a quedar mucho más claro cómo funciona este tipo de música, ¿verdad? Vamos a partir con una breve definición de instrumentos doctos, porque claro, yo hablo y hablo de la música docta, pero a veces hay que retroceder al significado de docto. ¿Qué significa docto? ¿O qué se considera docto, cierto? En el caso de los instrumentos, dice, se consideran instrumentos doctos todos aquellos que no pueden ser amplificados por un medio eléctrico. O sea, que yo no los puedo enchufar o yo no los puedo conectar a un amplificador, ¿verdad? Esos vienen siendo instrumentos doctos. O también se les dice instrumentos acústicos. Eso lo podríamos agregar acá. De hecho, lo vamos a poner entre paréntesis. Instrumentos acústicos. Bien, o sea, aquellos que por ningún medio eléctrico los puedo amplificar. Sí, los podría amplificar quizás poniéndole un micrófono, ¿cierto? Cerca, el micrófono va al pedestal y eso recién se conecta a un equipo, pero que yo lo pueda hacer de forma directa, lamentablemente no se puede. Bien, también dice, en esta categoría entran los instrumentos fabricados entre los años 1600 y 1800. Eso es harto tiempo atrás, ¿verdad? O como todos dicen, es una época muy antigua, una época muy pasada. Pero entre estos años se crearon todos los instrumentos que van a formar parte de la música docta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué del 1600 y no desde antes? En la Edad Media, o sea, en el año 1400, no se fabricaban instrumentos aún. Quizás algunos huesos de animales se manipulaban para intentar obtener sonidos, pero instrumentos propiamente tal aún no existía ese término, ¿bien? Sino que fue después en el 1600, que es aproximadamente en la época del Renacimiento, donde recién parte esto de la fabricación de instrumentos, ¿bien? Entonces, todo instrumento que se haya fabricado en este periodo de años pertenece a los instrumentos doctos. Pero como son muchos, los vamos a tener que ordenar. Y la forma en que lo vamos a ordenar es a través de las familias instrumentales. Aquí voy a dejar en claro algo. No es que familia, no es que el instrumento sea su primo, su hermano, su tío, su abuelo, ¿cierto? Sino que familias en el término de que los estamos agrupando por características en común. Eso es una familia instrumental. Instrumentos que poseen características en común, ¿verdad? La primera familia instrumental que siempre se estudia es la familia de las cuerdas. Es la familia más antigua, o sea, los primeros instrumentos que se fabricaron profesionalmente fueron los instrumentos de cuerda y por eso siempre se parte por acá. Bien, dice, pueden ser cuerdas frotadas o pulsadas. Por eso las dos imágenes que están acá. Si se dan cuenta, en el caso de la primera imagen que tenemos un violín, este posee un arco, ¿cierto? Un arco de madera, el cual yo lo debo sujetar y lo debo pasar por todas las cuerdas para que este suene. ¿Bien? A eso se refiere con cuerda frotada. Al lado derecho del violín tenemos una guitarra. En el caso de la guitarra, usted no tiene que frotar las cuerdas con un arco, ¿cierto? Simplemente utiliza sus manos y con su tanto mano derecha como mano izquierda y con eso va apretando las cuerdas. O sea, eso es pulsar, ir apretando las cuerdas con los dedos. Esa es la diferencia entre una cuerda frotada y una cuerda pulsada. ¿Bien?
También dice, fabricadas principalmente de madera. En la actualidad es cierto que también se usa el plástico, o se fabrican de plástico, pero el material original siempre ha sido la madera, la verdad. El plástico hace que se pierda un poco el sonido, ya que no soportan el nivel de vibraciones que tiene un instrumento de cuerda, pero igualmente se utiliza porque en realidad es más fácil de obtener y es más barato. Esa es la verdad. Bien, seguimos. Luego tenemos la familia de los vientos. Estos instrumentos son bastante simples de entender. Son aquellos instrumentos que se soplan. Suena casi obvio, pero igual lo escribo aquí en la diapositiva porque hay personas que se confunden mucho al respecto, pero simplemente son instrumentos que se soplan, ¿cierto? O sea, yo sí o sí tengo que expulsar aire dentro del instrumento para obtener sonidos. Bien, cuentan de una serie de agujeros o botones que deben ser presionados para lograr un sonido. O sea, yo con mis manos, específicamente con mis dedos, voy a tener que ir apretando estos agujeros o voy a tener que ir apretando estos botones para recién lograr diversas notas musicales. Bien, y por último, son hechos con madera o metal. En la imagen tiene un ejemplo de dos viento madera, que son la flauta y el oboe, y abajo tenemos dos ejemplos de viento metal, que son trompeta y trombón. La gran diferencia entre un material y otro es el registro. Los vientos metal suelen tener un registro más agudo, o sea, suelen tener sonidos más agudos, mientras que los vientos madera se mantienen en un sonido relativamente medio. ¿Bien? Y la última familia que nos queda es la familia de la percusión. Es cierto que en música docta no se ocupa mucho la percusión. Eso es verdad. Ya no es que en una orquesta usted vaya a encontrar muchos instrumentos de percusión o vaya a encontrar un solo de percusión, ¿verdad? Pero sí, en pequeños momentos ellos aparecen. ¿Por qué son tan importantes? La percusión nos indica los cambios en la obra, o sea, cambiamos de parte, pasamos, ejemplo, de la estrofa al coro. Y yo solo me entero de eso, además de la partitura, me entero de eso gracias a los instrumentos de percusión, porque ellos me tienen que ir indicando todos esos cambios con el ritmo. ¿Bien? Dice, son instrumentos que funcionan mediante golpes, o sea, yo con mis manos o con baquetas los debo golpear, ¿cierto? Para recién obtener sonido. Fabricados de madera y cuero. En la actualidad, insisto, el plástico se ha introducido fuertemente en el mundo de la música, pero madera y cuero son los materiales originales. Y creo que ningún otro material va a lograr la sonoridad que puede tener la madera o el cuero con los instrumentos. ¿Bien? Y un aspecto muy relevante dice, generan sonido rítmico, o sea, principalmente marcan ritmo, ¿ya? Son máximo dos instrumentos de percusión o que son considerados de percusión donde yo tengo notas musicales. Pero cuando usted toca un tambor, por ejemplo, lo único que usted escucha es el golpe que le da el tambor. No es que vaya a sonar do, re, mi, fa, sol cuando usted golpee el tambor, sino que simplemente escucho la repetición del ritmo. Por eso se dice que generan sonido rítmico. Bien, acá no tenemos melodía, simplemente tenemos indicación de ritmo, ¿sí? Bien, hoy pudimos ordenar brevemente lo que son los instrumentos de la música docta. Hoy nos centramos en la música docta porque la verdad toda la música parte desde acá, todas las estructuras, por muy populares que sean, todas parten de la música docta. Y es importante conocer este tipo de música ya que gracias a ella nacen todos los otros estilos musicales. Bien, y qué mejor forma que definirla a través de sus instrumentos. Con los instrumentos usted ya tiene mucho más clara la película de cómo puede llegar a funcionar este tipo de música, ¿verdad? Así que, en resumen, hoy pudimos ver los instrumentos de la música docta, cómo están fabricados, cómo funcionan brevemente o cómo se utilizan. Y la verdad es que, aunque sean de la música docta, igual están presentes en la actualidad. No significa que no estén. De diversas formas han logrado mantenerse en nuestra actualidad. Si se dieron cuenta, en el PowerPoint no les indiqué ninguna actividad, ¿cierto? Les tiene que haber sorprendido igual eso. Por esta semana no tendremos actividad. Bien, ya más unas clases más adelante, ahí vamos a hacer otro tipo de actividad, quizás un poquito más extensa, pero por hoy me interesaba que ordenáramos un poco la música docta antes de pasar a la popular, ya que debes comprenderla muy bien para entender
todo esto nuevo de símbolos y ritmos que aparece con la música popular. Así que por la actividad no te preocupes, por esta semana al menos no la tendrás, pero sí te recomiendo que tomes breves apuntes de esta clase en tu cuaderno para que no olvides lo que hablamos hoy. Y con todo eso dicho, nos estamos viendo en nuestra próxima clase. ¡Chao!